¿Sabías que los multimillonarios más ricos del mundo pagan menos impuestos que tú? Pero eso no es todo. Hay algo mucho más oscuro pasando detrás de las escenas. Imagina esto. Un multimillonario dona $1.000 millones a una fundación. Los periódicos lo llaman héroe. La gente lo aplauden, recibe premios. Pero la verdad detrás de esto te va a sorprender. Porque ese dinero nunca salió realmente de su control. En este video voy a revelarte 3 secretos que los multimillonarios no quieren que sepas. Primero, cómo las fundaciones son en realidad empresas familiares disfrazadas de caridad. Segundo, en la forma exacta en que controlan gobiernos y políticas desde las sombras. Y tercero, en el truco legal que usan para que sus familias controlen este dinero por generaciones, quizás para siempre. Esto no es teoría de conspiración. Esto está pasando ahora mismo, y está afectando tu vida en formas que nunca imaginaste. Piensa en las fundaciones más famosas del mundo. La Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Ford and Lee, la Fundación Rockefeller. Todas suenan nobles, ¿verdad? Pero hay reglas secretas, hay trucos legales. Y hay un sistema que fue diseñado para mantener el poder en las mismas manos por siglos. La parte más loca es que todo esto es completamente legal. Déjame mostrarte exactamente cómo sucede esto. Para entender este sistema, primero necesitas saber algo importante. Las fundaciones no son nuevas. Todo comenzó hace más de 100 años. En 1930, John D. Rockefeller era el hombre más rico de Estados Unidos. Quizás el hombre más rico que jamás haya existido. Él controlaba el petróleo de todo el país. Pero había un problema. El gobierno quería romper su imperio. Las personas comunes lo odiaban. Lo llamaban ladrón en la. Gente estaba furiosa. Entonces, Rockefeller hizo algo brillante. Creó una fundación, donó millones de dólares, construyó hospitales, financió escuelas, y de repente, su imagen cambió. Ya no era el villano, ahora era un filántropo, un héroe, pero aquí está la primera sorpresa. Rockefeller todavía controlaba ese dinero. Él decidía a dónde iba. Él elegía qué proyectos financiar. Su familia dirigía la fundación. La segunda sorpresa es: dinero nunca pagó impuestos. Y la tercera sorpresa, la más importante, su familia todavía controla esa fundación hoy, más de 100 años después. Esto no fue un accidente. Rockefeller contrató a los mejores abogados del país. Ellos diseñaron un sistema, y ese sistema se convirtió en el modelo que todos los multimillonarios usan hoy. Piensa en esto: cuando tú ganas dinero, pagas impuestos. Quizás 20% o 30%, a veces más. En ese dinero va al gobierno. Tú no decides cómo se gasta. Pero cuando un multimillonario pone dinero en una fundación, algo mágico sucede. No paga impuestos en 0 y él todavía controla cómo se gasta ese dinero. Es como tener un banco privado que nunca paga impuestos, y es completamente legal. Hoy, hay más de 120,000 fundaciones privadas solo en Estados Unidos. Controlan más de $1 trillón. Eso es más dinero que el presupuesto de la mayoría de los países. ¿Por qué esto importa ahora? Porque las fundaciones son más poderosas que nunca. Controlan la educación, influyen en la salud pública, cambian políticas de gobiernos, y todo sucede lejos de los ojos del público. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Déjame contarte sobre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. En 2015, cuando nació su primera hija, Zuckerberg hizo un anuncio increíble. Dijo que donaría 99% de sus acciones de Facebook, el valor en $45,000 millones. Los periódicos se volvieron locos. ¡Qué generoso!, dijeron todos. ¡Qué héroe! Pero aquí está el secreto que nadie te dijo. Zuckerberg no creó una fundación. Creó algo llamado ISE. ¿Qué es una LLC? Es una compañía, una compañía privada. Una compañía que él controla completamente. Esto significa que Zuckerberg puede invertir ese dinero en cualquier negocio que quiera, hacer dinero con esas inversiones, comprar empresas, influir en política, y nunca tiene que reportar nada a nadie. Una fundación real tiene reglas. Debe gastar 5% cada año en caridad. Debe hacer informes públicos, hay supervisión. Pero una LLC no tiene ninguna de esas reglas. Y la mejor parte, para Zuckerberg, no pagó impuestos en esos $45,000 millones. Piensa, si Zuckerberg hubiera vendido esas acciones y las hubiera dado a sus hijos, habría pagado miles de millones en impuestos, quizás $20,000 millones. Pero usando esta LLC, pagó 0, y su familia todavía controla todo el dinero. Esto no es único para Zuckerberg. Laurene Powell, Jobs, la viuda de Steve Jobs, ella controla miles de millones a través de una LLC llamada Emerson Collective. ¿Qué hace con ese dinero? Compra revistas, produce películas, invierte en startups, influye en políticas de educación, todo sin pagar impuestos.
Y todo bajo el nombre de filantropía. Ahora déjame mostrarte algo aún más loco sobre las fundaciones reales. Incluso las fundaciones tradicionales tienen trucos increíbles. La Fundación Bill y Melinda Gates controla más de 50.000 millones de dólares. Es la fundación privada más grande del mundo. Suena como caridad pura, ¿verdad? Ellos combaten enfermedades, ayudan a los pobres, salvan vidas. Todo eso es verdad. Pero hay otra verdad que pocos conocen. La Fundación Gates invierte su dinero. Tiene acciones en cientos de compañías, en Coca-Cola, McDonald's, compañías petroleras, compañías farmacéuticas. Aquí está la parte loca. Algunas de esas inversiones van en contra de su trabajo caritativo. La fundación lucha contra la obesidad y la diabetes, pero invierte en Coca-Cola y McDonald's. La fundación promueve salud en África, pero ha invertido en compañías petroleras que contaminan en África. ¿Por qué? Porque la fundación quiere hacer más dinero. Más dinero significa más poder. Más poder significa más influencia. Y aquí está el truco más grande. Todo ese dinero que ganan las inversiones tampoco paga impuestos al cero en una. Fundación puede invertir en la bolsa de valores. Puede ganar millones cada año. Y nunca paga impuestos sobre esas ganancias. Tú y yo pagamos impuestos cuando nuestras inversiones ganan dinero. Pero las fundaciones no. Esto significa que las fundaciones pueden crecer y crecer para siempre. Y las familias que las controlan se vuelven más y más poderosas. Hay otra cosa que necesitas saber. Las fundaciones pagan salarios enormes. Los miembros de la familia que trabajan en la fundación pueden ganar millones cada año. Viajan en jets privados, se quedan en hoteles de lujo. Todo pagado por la fundación. ¿Recuerdas que dije que las fundaciones deben gastar 5% cada año? Bueno, los salarios y gastos cuentan como parte de ese 5%. Entonces una fundación puede pagar salarios millonarios a la familia, y eso cuenta como caridad. Pero si piensas que eso es increíble, espera hasta que escuches esto. Ahora voy a mostrarte cómo las fundaciones controlan gobiernos y políticas desde las sombras. Esto va a sonar como película de conspiración, pero cada palabra es verdad. Las fundaciones no pueden donar a campañas políticas directamente. Eso es illegal. Pero tienen formas mucho más poderosas de influir en la política. Déjame darte un ejemplo real. La educación en Estados Unidos. Hace 20 años, cada estado decidía sus propios estándares de educación. Cada distrito escolar era diferente. Los maestros tenían libertad para enseñar como querían. Entonces, llegó la Fundación Gates. Bill Gates decidió que todos los estudiantes necesitaban aprender las mismas cosas. Él creó algo llamado Common Core, núcleo común, un conjunto de estándares para todas las escuelas. El problema, Gates no es educador. Él creó software, pero decidió que sabía cómo debían funcionar las escuelas. Entonces su fundación donó más de $200 millones. No para construir escuelas, no para pagar maestros, para convencer a gobiernos estatales de que adoptaran su sistema. La fundación pagó a grupos de presión, financió organizaciones que promovían Common Core, pagó por estudios que mostraban que Common Core era bueno y funcionó. Más de 40 estados adoptaron Common Core, pero aquí está lo importante. Gates nunca fue elegido, a nadie votó por él, pero él cambió el sistema educativo de todo un país. Un hombre a una fundación. Cambió cómo aprenden 50 millones de niños. Esto es poder real. Poder que normalmente solo tienen gobiernos elegidos. Y esto no es solo Gates. Todas las grandes fundaciones hacen esto. La Fundación Ford financió el movimiento de derechos civiles en los años 1960. Suena noble, ¿verdad? Pero la Fundación Ford también decidió qué grupos recibían dinero, qué líderes tenían una plataforma, qué estrategias se usaban. Ellos no solo apoyaron un movimiento, no moldearon. La Fundación Rockefeller hizo algo similar con agricultura en países pobres. Crearon la Revolución Verde. ¿Sonaba bien? Ayudar a agricultores pobres a cultivar más comida. Pero la Fundación Rockefeller decidió qué cultivos plantar, qué tecnologías usar, qué compañías proveerían las semillas. Adivina qué. Muchas de esas compañías tenían conexiones con la familia Rockefeller. Entonces la fundación ayudó a millones de agricultores, pero también creó mercados para compañías que los Rockefeller controlaban. Ahora, déjame mostrarte algo aún más oscuro. Las fundaciones controlan lo que se investiga en universidades. Piensa en esto, las universidades necesitan dinero. Las fundaciones tienen dinero. Entonces las universidades hacen lo que las fundaciones quieren. Si una fundación dice, solo daremos dinero para investigar este tema, de esta manera, las universidades aceptan. Esto significa que las fundaciones deciden qué preguntas se investigan, qué soluciones se buscan, qué ideas se publican, qué científicos tienen carreras exitosas. La Fundación Gates dona cientos de millones a universidades, pero ese dinero viene con condiciones.
Deben investigar lo que Gates quiere. Deben llegar a las conclusiones que Gates busca. Si los investigadores encuentran algo que no le gusta a la fundación, el dinero se detiene. Esto no es teoría, ha sucedido muchas veces. Un investigador estudió las donaciones de Gates a agricultura en África, encontró problemas, encontró que algunos programas no funcionaban. ¿Qué pasó? Perdió su financiamiento. Otras fundaciones dejaron de darle dinero. Su carrera casi terminó. El mensaje fue claro: no cuestiones a las fundaciones grandes, y hay más. Las fundaciones controlan medios de comunicación. La Fundación Gates ha donado más de $300 millones a organizaciones de noticias, CNN, NBC The Guardian, BBC, Al Jazeera. ¿Por qué? Oficialmente, para apoyar periodismo de salud. Pero piensa en esto: si una fundación te da millones de dólares, ¿vas a escribir artículos negativos sobre esa fundación? Probablemente no. Entonces, cuando la Fundación Gates tiene un nuevo programa, los medios lo reportan positivamente. Cuando hay críticas, los medios las ignoran o las minimizan. Esto es control de la narrativa, y es increíblemente poderoso. Ahora, la mayoría de la gente piensa que las fundaciones son monitoreadas, que hay supervisión gubernamental. Técnicamente, sí. El IRS, Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, supervisa las fundaciones, pero aquí está el secreto. El IRS tiene solo unos pocos cientos de empleados para supervisar más de 120,000 fundaciones. Las fundaciones básicamente se supervisan a sí mismas, y las reglas son tan complicadas que solo abogados caros pueden entenderlas. Los mismos abogados que trabajan para las fundaciones. ¿El resultado? Las fundaciones raramente son castigadas. Raramente pierden su estatus de exención de impuestos. Pueden hacer casi cualquier cosa, y nadie las detiene. Pero la verdad más impactante no es cómo controlan política o medios. Es cómo garantizan que este poder dure para siempre. Esto nos lleva al descubrimiento más sorprendente de todos. Ahora, voy a revelarte el secreto más grande: cómo los multimillonarios estructuran sus fundaciones para controlar poder por generaciones. Esto es lo que realmente garantiza que su influencia nunca termine. Primero, necesitas entender algo llamado Junta Directiva Perpetua. Cuando un multimillonario crea una fundación, él nombra una junta directiva. Esta junta decide todo en cómo se gasta el dinero, qué causas apoyar, qué políticas promover, y quién está en esa junta: familia y amigos cercanos, asociados de negocios. Aquí está el truco: la junta se nombra a sí misma. Parasimbri. Cuando un miembro de la junta se retira o muere, los miembros restantes eligen su reemplazo. No hay elecciones, no hay votación pública, no hay supervisión externa. Esto significa que la misma familia puede controlar una fundación por generaciones. Los hijos reemplazan a los padres, los nietos reemplazan a los hijos, y así por cientos de años. La Fundación Rockefeller fue creada en 1913, a hoy, más de 110 años después, todavía tiene miembros de la familia Rockefeller en su junta. Piensa en esos 5 generaciones, más de un siglo. Y la misma familia todavía controla miles de millones de dólares. Pero aquí está la parte que nadie te dice: no hay límite de tiempo. Una fundación puede existir para siempre, literalmente, para siempre. Tu dinero, cuando mueres, va a tus hijos. Ellos pagan impuestos sobre herencia en quizás 40%. Luego, cuando tus hijos mueren, sus hijos pagan impuestos otra vez. En 3 generaciones, los impuestos han tomado la mayor parte de la riqueza familiar. Pero el dinero en una fundación nunca paga impuestos de herencia, nunca. La fundación simplemente continúa, generación tras generación. Esto es inmortalidad financiera. Ahora déjame mostrarte algo aún más insidioso. Las fundaciones pueden controlar compañías. Directamente hay algo llamado acciones de fundación. Una fundación puede poseer acciones en una compañía. A veces, muchas acciones. A veces suficientes para controlar toda la compañía. Aquí está un ejemplo real en la Fundación Walton. La familia Walton fundó Walmart. Son una de las familias más ricas del mundo. Ellos crearon una fundación, y esa fundación posee miles de millones en acciones de Walmart. Pero aquí está el truco: en los miembros de la familia Walton dirigen la fundación. Ellos deciden qué hacer con esas acciones. Entonces la familia todavía controla Walmart a través de la fundación, sin pagar impuestos, y cuando los hijos Walton mueren, sus hijos simplemente toman su lugar en la junta de la fundación, sin impuestos de herencia, sin perder control. Es un imperio familiar disfrazado de caridad. Otro ejemplo: el grupo Bosch, en Alemania. Es una de las compañías más grandes del mundo. Hace herramientas eléctricas, electrodomésticos, tecnología automotriz. Ganan más de $80,000 millones al año. ¿Y quién es dueño de Bosch? Una fundación. La Fundación Robert Bosch posee 92% de la compañía. La familia Bosch controla la fundación.
Entonces, la familia todavía controla el negocio, pero oficialmente, es sin fines de lucro. Pagan menos impuestos, tienen más protecciones legales, y el control nunca termina. Esto está sucediendo en todo el mundo. En Dinamarca, la Fundación Lego posee la compañía Lego en Suecia. Fundaciones controlan IKEA y otras marcas gigantes. Los multimillonarios descubrieron el truco perfecto en convertir sus negocios en fundaciones. Ahora, hay otra táctica que necesitas conocer. Se llama fundaciones donantes aconsejadas o DAFs. Los DAFs son como fundaciones, pero más simples y privadas. Funciona así: un multimillonario dona dinero a un DAF, inmediatamente recibe una deducción de impuestos en enorme, quizás el 37% del dinero que donó, pero aquí está el truco. El dinero no tiene que ir a la caridad inmediatamente. Puede quedarse en el DAF para siempre. Puede invertirse. Y el donante original puede aconsejar en realidad, decidir cómo se gasta. Entonces es como una fundación privada, pero sin las reglas, sin reportes públicos, sin requisito de gastar 5% cada año. Los DAFs han explotado en popularidad. Ahora controlan más de 230.000 millones de dólares, solo en Estados Unidos. Y ese dinero está simplemente sentado ahí, ganando dinero, nunca pagando impuestos, con los donantes originales todavía controlándolo. Es un almacén de riqueza disfrazado de caridad. Ahora déjame contarte sobre la táctica más inteligente de todas: a las fundaciones operadoras. Una fundación normal dona dinero a otras organizaciones, pero una fundación operadora ejecuta sus propios programas directamente. ¿Por qué importa esto? Porque las fundaciones operadoras tienen aún menos reglas. No tienen que gastar 5% cada año. Pueden gastar tan poco como quieran. Mientras estén operando programas, están bien. ¿Qué califica como operar programados? Casi cualquier cosa en construir un museo con el nombre de la familia en él. Eso es un programa. Dirigir un centro de investigación que estudia temas que le interesan a la familia en eso. Eso es un programa. Crear un parque en la propiedad de la familia que está abierto al público unos días al año. Eso es un programa. Entonces, multimillonarios pueden crear fundaciones que básicamente sirven a sus intereses familiares, y todo es libre de impuestos. La Fundación Getty en Los Ángeles es un ejemplo. Controla miles de millones. Opera museos y centros de investigación, pero todos llevan el nombre Getty. Todos celebran el legado de la familia. Getty es publicidad familiar pagada por dólares libres de impuestos. Aquí está la pregunta más grande. ¿Por qué los gobiernos permiten esto? Porque los multimillonarios tienen poder. Ellos contratan ejércitos de abogados y cabilderos. Ellos financian campañas políticas, o directamente de fundaciones, pero de sus otras fuentes de request. Los políticos que intentan cambiar las leyes de fundaciones enfrentan oposición masiva. Los medios, financiados por fundaciones, los critican. Los grupos de expertos, financiados por fundaciones, escriben estudios que dicen que las fundaciones son esenciales. El sistema se protege a sí mismo, y la mayoría de la gente no sabe nada de esto. Piensan que las fundaciones son buenas. Piensan que los multimillonarios son generosos. Nunca ven el sistema detrás del sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Ahora entiendes el sistema, pero probablemente estás preguntando, ¿por qué debería importarme? Déjame mostrarte cómo esto afecta a tu vida directamente. Primero, las fundaciones influyen en qué servicios públicos existen. Los gobiernos solían proporcionar todos los servicios públicos en escuelas, en hospitales, en parques, en bibliotecas, pagados con impuestos. Pero cuando los multimillonarios no pagan impuestos, los gobiernos tienen menos dinero. Los servicios públicos se debilitan. Entonces las fundaciones intervienen. Dicen: en nosotros ayudaremos. Nosotros pagaremos por las escuelas, por las clínicas, por los programas. Suena generoso. Pero hay un costo oculto. Las fundaciones deciden qué escuelas reciben dinero, qué tipo de educación se enseña, qué comunidades son ayudadas. Si vives en un área que las fundaciones no consideran importante, no recibes ayuda. Si tus ideas sobre educación son diferentes a las ideas de la fundación, mala suerte. El poder se mueve del gobierno que elegimos a las fundaciones que no controlamos. Esto es privatización silenciosa del bien público. Segundo, las fundaciones crean dependencia. Una escuela recibe una donación de fundación genial, contratan maestros, compran equipos, hacen programas. Pero, ¿qué pasa en 5 años cuando el dinero de la fundación se detiene? La fundación cambió de prioridades. Ahora financian algo más. La escuela está en crisis. Deben despedir maestros. Cancelar programas. Los estudiantes sufren, pero la fundación simplemente se fue. No tienen responsabilidad. No hay contrato. No hay consecuencia. Los gobiernos no pueden hacer eso. Si un gobierno empieza un programa, hay expectativas ante y votante. Hay rendición de cuentas. Las fundaciones
no tienen ninguna de esas restricciones. Tercero, las fundaciones evitan democracia. En una democracia votamos y elegimos líderes. Esos líderes toman decisiones. Si no nos gustan esas decisiones, elegimos nuevos líderes. Pero no votamos por las fundaciones, no elegimos sus juntas directivas. No podemos removerlas si no estamos de acuerdo con ellas. Sin embargo, las fundaciones tienen un enorme poder sobre nuestras vidas. Deciden qué enfermedades reciben financiamiento de investigación, qué grupos comunitarios sobreviven, qué ideas se difunden, todo sin nuestro voto, sin nuestro consentimiento, sin nuestra voz. Esto es antidemocrático en su esencia. Ahora piensa en el futuro. ¿Qué pasa cuando las fundaciones se vuelven aún más poderosas? Ya controlan más de $1 trillón. Ese número está creciendo cada año. En 20 años, podría ser 2 trillones, 5 trillones, y 10 trillones. Mientras tanto, los gobiernos recaudan menos en impuestos porque los multimillonarios están poniendo todo en fundaciones. El resultado, a las fundaciones se vuelven más poderosas que los gobiernos. Ya estamos viendo esto con la salud pública global. La Fundación Gates dona más dinero a la salud global que la mayoría de los países, más que muchos gobiernos combinados. Esto suena positivo, pero significa que las prioridades de salud global son establecidas por un hombre y su fundación, no por organizaciones democráticas. Si Bill Gates piensa que las vacunas son la prioridad, ese es el enfoque. Si él no cree en fortalecer sistemas de salud, eso no recibe financiamiento. Un hombre en una opinión, configurando la salud de miles de millones de personas. Ahora imagina esto multiplicado por cientos de fundaciones, cada una con sus propias agendas, cada una con miles de millones para gastar. Ellos deciden el futuro, no nosotros. Aquí hay otro problema más. Fundaciones crean desigualdad. Los multimillonarios ganan dinero en la economía. Luego ponen ese dinero en fundaciones. Esas fundaciones influyen en las reglas de la economía para beneficiar a más multimillonarios. Es un círculo vicioso. Por ejemplo, a la Fundación Gates ha presionado por leyes de patentes más fuertes. Estas leyes benefician a las compañías farmacéuticas. Bill Gates invierte en compañías farmacéuticas. Entonces su fundación impulsa políticas que aumentan su riqueza personal. Esto no es conspiración, es simplemente cómo funciona el sistema. Las personas protegen sus intereses. Cuando esas personas controlan miles de millones en fundaciones, pueden proteger sus intereses muy efectivamente. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué puedes hacer al respecto? Honestamente, es difícil. El sistema está diseñado para ser casi imposible de cambiar. Pero aquí hay algunas cosas que puedes hacer. Primero, sé escéptico. Cuando veas una historia de noticias sobre una fundación salvando el mundo, haz preguntas. ¿Quién se beneficia realmente? ¿Qué poder están ganando? ¿Qué no te están diciendo? Segundo, apoya organizaciones que son realmente democráticas, en cooperativas, en sindicatos, en grupos comunitarios, lugares donde la gente común tiene voz. Tercero, presiona por cambios en la ley. Las fundaciones deberían tener más reglas, no menos, deberían ser transparentes. Deberían tener límites de tiempo. Las juntas directivas no deberían ser perpetuas. Y cuarto, habla sobre esto. La mayoría de la gente no sabe cómo funcionan realmente las fundaciones. Comparte esta información y difunde conciencia. El poder de las fundaciones depende del secreto. Cuando la gente entiende el sistema, es más difícil de mantener. Pero hay una cosa más que necesita saber, una pieza final del rompecabezas. Y esto es lo más sorprendente de todo. Aquí está la verdad final que cambia todo. Algunas fundaciones están haciendo algo aún más extremo. Están tratando de convertir a sus multimillonarios fundadores en inmortales literalmente. Esto no es exageración, esto es real. Hay fundaciones que invierten miles de millones en investigación de extensión de vida, en tecnología, en formas de preservar cerebros. ¿Por qué? Porque si el fundador vive para siempre, controla la fundación para siempre. No más pasar control a los hijos. No más confiar en que las generaciones futuras mantengan la visión. Solo control eterno directo. La fundación del millonario de tecnología, Peter Thiel, invierte en investigación de extensión de vida. Lo mismo hace la fundación de Larry Ellison, fundador de Oracle. Ellos están financiando investigación sobre terapias, anti-envejecimiento, transferencia de conciencia a computadoras, criopreservación, congelar cerebros para revivirlos más tarde, modificación genética para prevenir envejecimiento. Esto suena como ciencia ficción, pero están gastando dinero real, contratando científicos reales, haciendo experimentos reales. Y aquí está la parte aterradora, así funciona. Estos multimillonarios podrían controlar sus fundaciones por siglos, quizás para siempre. Imagina un mundo donde Bill Gates o Jeff Bezos estén todavía tomando decisiones en el año 2300, en donde sus opiniones, formadas en el siglo XX, todavía estén configurando el mundo, donde su poder nunca termina y nunca disminuya, nunca pase a nadie más.
Eso es lo que están tratando de crear. Ahora, incluso sin inmortalidad real, las fundaciones ya están creando algo similar. Se llama dinastías de fundación. Funciona así. Una familia crea no solo una fundación, sino múltiples fundaciones. Cada generación crea nuevas fundaciones, todas trabajando juntas. La familia Walton tiene docenas de fundaciones. La familia Koch también a la familia DeVos. Todas trabajando en coordinación. Estas redes de fundaciones comparten recursos, se financian entre sí, se apoyan en las mismas causas. El resultado en el poder familiar no está en una sola fundación. Está distribuido a través de docenas, lo que hace casi imposible de rastrear o limitar. Es como un pulpo con muchos tentáculos. Corta uno, y los demás siguen funcionando. Y aquí está algo que te volará la mente. Estas dinastías de fundaciones están comenzando a trabajar juntas a través de familias. Se están creando alianzas en redes en clubes secretos de fundaciones. Hay organizaciones como el Consejo de Fundaciones, donde los líderes de fundaciones se reúnen, comparten estrategias, coordinan agendas deciden juntos qué causas apoyar, qué políticos respaldar indirectamente, qué narrativas empujar en los medios. No es conspiración formal, es simplemente multimillonarios protegiendo intereses mutuos, pero el efecto es el mismo en un pequeño grupo de familias ultrarricas controlando recursos masivos y trabajando juntas. Ahora déjame conectar todos los puntos. Al principio del video, te dije que los multimillonarios usan fundaciones para mantenerse poderosos para siempre. Ahora ves exactamente cómo primero, evitan impuestos completamente. Miles de millones que deberían ir al gobierno público se quedan bajo su control. Segundo, controlan cómo se gasta ese dinero. En educación, salud, política, medios, todo, según su visión. Tercero, mantienen control familiar por generaciones, a través de juntas perpetuas, a través de múltiples fundaciones, a través de estructuras que nunca expiran. Cuarto, usan fundaciones para influir en gobiernos y políticas sin ser elegidos. Poder sin responsabilidad democrática. Quinto, crean dependencia. Organizaciones, escuelas, comunidades, dependen de su dinero, lo que les da aún más poder. Sexto, controlan la información. Financian medios y universidades, investigación. Configuran que se sabe y que se cree. Séptimo, protegen legalmente. Las fundaciones les dan escudos contra impuestos, contra críticas, contra pérdida de riqueza. Y finalmente están tratando de hacer este poder verdaderamente eterno, a través de extensión de vida, a través de redes de fundaciones, a través de sistemas diseñados para nunca terminar. Este es el sistema completo, y funciona perfectamente. Ahora aquí está la gran pregunta. ¿Es esto malo? Las fundaciones hacen cosas buenas, realmente salvan vidas, construyen hospitales, financian investigación importante, ayudan a personas pero el problema no es si hacen bien o mal, el problema es el poder. El problema es que un pequeño grupo de personas, nunca elegidas, controlan recursos masivos para siempre y toman decisiones que afectan a miles de millones de personas. El problema es que este poder evita la democracia, evita el control público, evita la justicia normal. Imagina si un rey dijera: voy a ayudar a mi pueblo, construiré carreteras, alimentaré a los pobres. Eso sería bueno, pero seguiría siendo un rey, no elegido, no responsable, con poder absoluto. Las fundaciones son lo mismo, monarquías modernas, disfrazadas de caridad. Y aquí está la parte más frustrante. El público ha sido entrenado para aplaudir esto. Cuando un multimillonario crea una fundación, las noticias lo celebran, las personas lo elogian, recibe premios y honores. Nadie hace las preguntas difíciles. ¿Por qué este dinero no pagó impuestos? ¿Por qué una persona debe tener tanto poder? ¿Quién eligió a esta persona para tomar estas decisiones? ¿Por qué debemos confiar en su juicio para siempre? Hacer estas preguntas te hace parecer cínico, te hace parecer que estás en contra de la caridad. Pero estas son las preguntas exactas que deberíamos estar haciendo, porque en el fondo, este sistema se trata de poder. Se trata de mantener riqueza y control en las mismas familias, generación tras generación, siglo tras siglo. Se trata de construir imperios que nunca terminan. Ahora recordemos el principio de este video. Te dije sobre un multimillonario que dona $1,000 millones. Los periódicos lo llaman héroe, pero el dinero nunca sale de su control. Ahora entiendes toda la historia. Ese multimillonario evitó pagar 370 millones en impuestos. Todavía controla cómo se gasta ese dinero. Su familia controlará ese dinero por generaciones. Usará ese dinero para influir en políticas que benefician su riqueza. Recibirá elogios públicos, mientras gana más poder. ¿Y todo esto es completamente legal? Este es el juego. Y los multimillonarios lo están ganando. Mientras tanto, tú pagas tus impuestos. Tú sigues las reglas. Tú tienes poco poder sobre decisiones grandes. Y se te dice,
que agradezcas a los multimillonarios por su generosidad. Pero ahora conoces la verdad. Las fundaciones no se tratan de caridad, se tratan de poder. Poder que dura para siempre. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Algunos dirán, a nada en el sistema es demasiado fuerte. No podemos cambiarlo. Pero la historia muestra que los sistemas cambian. Las monarquías cayeron. La esclavitud terminó. Las mujeres ganaron el derecho al voto. Los sistemas cambian cuando suficientes personas entienden que son injustos. Cuando suficientes personas exigen cambio. Este video es solo un paso. Compartir esta información es otro paso. Exigir transparencia de fundaciones es otro paso. Presionar por leyes más justas es otro paso. Ningún paso individual cambia todo, pero juntos, los pasos crean movimiento. La cosa más importante que puedes hacer ahora mismo es simple. No olvides lo que aprendiste aquí. Cuando veas una historia sobre una fundación generosa, recuerda la historia completa. Cuando alguien elogia a un multimillonario por donar su fortuna, recuerda que probablemente todavía la controla. Cuando escuches sobre una nueva política impulsada por una fundación, pregúntate, ¿quién se beneficia realmente? El conocimiento es poder. Y ahora tienes conocimiento que la mayoría de las personas no tienen. Y úsalo sabiamente. Comparte este video. Habla sobre estos temas. Haz las preguntas difíciles, porque el poder que tienen las fundaciones no es su dinero. Es que la mayoría de la gente no entiende cómo funcionan realmente. Una vez que las personas entienden, el juego cambia. Y ese cambio comienza contigo. Ahora sabes cómo los multimillonarios usan fundaciones para mantenerse poderosos para siempre. ¿Sabes los trucos? ¿Sabes las tácticas? ¿Sabes la verdad completa? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Gracias por ver. Si este video te abrió los ojos, dale like y compártelo, porque esta es información que todos necesitan conocer. Y déjame saber en los comentarios qué te sorprendió más de todo esto. Nos vemos en el próximo video.